El jueves 23 de mayo de 2019, una niña de 7 años desapareció en una comunidad alejada en México, sin que nadie pudiera explicar con certeza qué había ocurrido. Había pasado el día jugando cerca de su casa, como lo hacía habitualmente, pero al caer la tarde no regresó. Su ausencia fue notada cuando ya no había rastro claro de hacia dónde había ido. Lo que comenzó como una búsqueda vecinal se transformó en un operativo masivo que se extendió durante 7 días. Testimonios imprecisos, pistas descartadas y múltiples líneas de investigación marcaron el desarrollo del caso, hasta que un hallazgo cambió por completo su rumbo y dejó paralizados a todos. Esta es la reconstrucción cronológica de los hechos que rodearon el caso de una niña mexicana, desde las primeras horas hasta el cierre de la investigación. Hola a todos, gracias por acompañarnos una vez más en este canal. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal si este tipo de contenidos les resulta útil o interesante. También nos gustaría que nos dejen en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos gusta saber hasta dónde llegan estas historias y de qué lugares del mundo nos acompañan. Les pedimos que sigan este caso con empatía y respeto y que, si lo consideran importante, compartan el video para que más personas conozcan lo ocurrido. Difundir estos hechos también es una forma de generar conciencia. Ahora sí, comenzamos. Itzel Quiroa Ceratos nació el 3 de enero de 2012 en San Luis Río Colorado, Sonora. Era hija de Miguel Ángel Quiroa y María Luisa Ceratos, y desde sus primeros años de vida creció en un entorno familiar estable con varios hermanos, dentro de una comunidad donde la convivencia entre vecinos era frecuente y cotidiana. Al momento de los hechos que narraremos hoy, Itzel tenía 7 años. Su vida transcurría con la normalidad propia de una niña de su edad. Asistía a la escuela, pasaba tiempo con su familia y compartía largas jornadas de juego con otros niños del barrio. No existían indicios de que enfrentara situaciones extraordinarias o fuera de lo común. Su rutina estaba marcada por actividades simples y repetitivas, propias de la infancia, y su principal interés era convivir, jugar y disfrutar del tiempo libre. La dinámica familiar se organizaba en torno al trabajo de su madre, quien salía temprano de casa por las mañanas, y al cuidado cotidiano que se daba dentro del entorno doméstico y comunitario. Hasta ese momento, su vida había transcurrido sin hechos que alteraran de manera significativa su entorno familiar o social. La cotidianidad marcaba sus días, y no existían antecedentes que hicieran prever un cambio abrupto en esa normalidad. La vida cotidiana de Itzel transcurría dentro de una rutina sencilla y predecible. Sus días estaban marcados por la asistencia a la escuela y por el tiempo que pasaba en su entorno inmediato, principalmente en compañía de otros niños del vecindario. Como muchos menores de su edad, encontraba en el juego su principal forma de distracción y socialización, utilizando los espacios cercanos a su hogar como puntos habituales de reunión. El vecindario en el que vivía permitía una dinámica comunitaria activa. Era común que los niños salieran a jugar durante el día, especialmente cuando no había actividades escolares. Estas jornadas se desarrollaban bajo la supervisión indirecta de los adultos del área, quienes, aunque no vigilaban de forma constante, estaban atentos a la presencia de los menores y podían reconocer fácilmente cualquier situación fuera de lo habitual. Itzel participaba de manera regular en estas dinámicas y era parte del grupo de niños que se reunía para jugar. Uno de los lugares que solía frecuentar era un canal cercano a su vivienda. Este sitio era conocido por los vecinos y por los propios niños, quienes lo visitaban con frecuencia como parte de sus actividades recreativas. A Itzel le gustaba acudir a ese lugar, ya fuera sola o acompañada de sus amigos, y su presencia allí no resultaba extraña para quienes la conocían. En casa, Itzel mantenía una relación cercana con su familia. Compartía tiempo con sus hermanos y era descrita como una niña activa, con iniciativa propia y con una personalidad que la llevaba, en ocasiones, a tomar decisiones por cuenta propia. No existían antecedentes de ausencias prolongadas ni situaciones que generaran alarma. Itzel solía mantenerse dentro de los horarios y espacios conocidos, regresando a casa después de jugar,
y siguiendo en general las pautas habituales de su día a día. Así llegamos al jueves 23 de mayo de 2019. Ese día comenzó como era habitual en la vida de Itzel y de su familia. En las primeras horas de la mañana, alrededor de las 5, su madre salió de casa para dirigirse a su trabajo. Antes de irse, dejó a Itzel en el interior del domicilio, donde la niña permaneció descansando. La mujer dijo que en ese momento, la pequeña estaba vestida con un pantalón de mezclilla largo. Mientras las horas pasaban, la rutina familiar se desarrolló sin sobresaltos. Ese jueves no hubo clases escolares, por lo que los niños del vecindario permanecieron en sus casas o salieron a jugar desde tempranas horas. Con el paso de la mañana, la actividad en la zona aumentó y varios menores comenzaron a reunirse en la calle y en espacios cercanos para jugar. Itzel, como en otras ocasiones, se integró a los juegos con otros niños. Durante la mañana fue vista en compañía de sus amigos del vecindario, participando en actividades recreativas propias de su edad. Itzel se movió dentro de los espacios que le eran familiares, sin alejarse de las áreas que frecuentaba de manera regular. Durante la tarde, la niña estuvo también en compañía de su hermana mayor y de otros niños en el canal cercano a su domicilio, el cual, como ya dijimos, era un sitio que solían visitar con frecuencia. En determinado momento, una vecina acudió por sus hijos, lo que provocó que la hermana mayor de Itzel se retirara del lugar junto con ellos. La niña, que no siempre seguía las indicaciones de su hermana, decidió quedarse sola en la zona. Fue en ese contexto cuando se perdió contacto visual con la niña. Algunos vecinos señalaron que la habían visto vistiendo un short de mezclilla y una blusa verde, lo que indicaría que en algún momento del día Itzel se cambió de ropa. Este detalle se volvió relevante más adelante, al momento de intentar reconstruir sus movimientos. Lo que sí es seguro es que ese fue el último momento en que alguien la vio con certeza, y al notar su ausencia, los vecinos comenzaron a buscarla. Alrededor de las 6 de la tarde, la madre de Itzel regresó a su domicilio tras concluir su jornada laboral. Al llegar, notó de inmediato un movimiento inusual en el vecindario. Vecinos y algunos de sus hijos se encontraban buscando a Itzel. Rápidamente le informaron que ya llevaban varias horas sin verla. Ante la preocupación, la madre comenzó a preguntar a los vecinos qué había ocurrido durante el día. Las respuestas coincidían en un punto. La menor había estado jugando con otros niños y, en algún momento de la tarde, simplemente dejó de ser vista. Uno de los testimonios clave fue el de un menor del vecindario, quien afirmó que Itzel había mencionado que ese día debía ir a ver a una mujer a la que identificó únicamente como Doña. No se proporcionaron más datos sobre esta persona, ni se logró establecer con claridad si se trataba de alguien conocido por la familia o por la comunidad. De manera inmediata, los padres iniciaron una búsqueda por su cuenta. Recorrieron el vecindario, preguntaron casa por casa y revisaron patios y espacios comunes, con la esperanza de encontrar a la niña o de obtener algún dato que ayudara a localizarla. Algunos vecinos se sumaron de forma espontánea, ampliando la búsqueda a calles cercanas y terrenos próximos a las viviendas. Durante esas primeras horas, la información era confusa y fragmentada. Se mencionaron posibles cambios de ropa y distintos lugares donde la menor había sido vista por última vez, pero no existía un dato concluyente que permitiera establecer una línea clara de búsqueda. Aún así, la familia y los vecinos continuaron recorriendo la zona, intentando cubrir la mayor cantidad de espacios posibles antes de que cayera la noche. Al no obtener resultados, los padres decidieron acudir a las autoridades para reportar la desaparición. Ante la falta de información precisa sobre el paradero de Itzel y el tiempo que ya había transcurrido desde la última vez que fue vista, se emitió una alerta Amber con el objetivo de agilizar su localización y difundir sus datos entre la población. De forma paralela, se organizaron operativos de búsqueda en la zona donde la niña había sido vista por última vez. A estas labores se sumaron elementos de las autoridades y un número considerable de vecinos, quienes participaron activamente recorriendo calles, terrenos baldíos
patios y espacios abiertos. Se estima que alrededor de 200 personas colaboraron en estas acciones durante los primeros días. La búsqueda se concentró principalmente en el área de San Luis Río Colorado, extendiéndose a distintos puntos considerados de interés. Se revisaron zonas cercanas al domicilio de la menor, lugares frecuentados por los niños del vecindario y espacios que pudieran representar algún riesgo. La participación comunitaria fue constante, con grupos que se organizaban para cubrir distintos sectores. Durante estas primeras acciones, comenzaron a surgir nuevos datos que fueron incorporados a las líneas de búsqueda. Algunos vecinos informaron que la misma tarde en que Itzel desapareció, una camioneta blanca desconocida había sido vista merodeando por el área donde los niños jugaban. Aunque no se logró establecer una relación directa con la desaparición, este elemento fue considerado relevante y se difundió entre quienes participaban en los operativos. A pesar del despliegue inicial y del número de personas involucradas, las primeras jornadas no arrojaron resultados positivos. No se localizaron pertenencias de la menor, ni se obtuvo información que permitiera establecer con claridad qué había ocurrido después de su desaparición. La investigación continuó avanzando conforme se reunían más testimonios y se ampliaban las áreas de búsqueda. Conforme avanzaron las labores de búsqueda, uno de los puntos que concentró mayor atención fue un canal ubicado cerca del domicilio de Itzel, ya que era el último lugar donde su hermana tuvo contacto con ella. Ante esta información, las autoridades y los grupos de apoyo realizaron recorridos por los alrededores del canal. Se inspeccionaron las orillas y se llevaron a cabo búsquedas en distintos tramos, incluyendo zonas de difícil acceso. También se emplearon buzos para revisar partes más profundas, ante la posibilidad de que la niña hubiera caído accidentalmente al agua. La familia solicitó que el canal fuera drenado para facilitar una revisión completa del lugar. Sin embargo, esta petición no fue atendida. Las autoridades consideraron que las acciones realizadas hasta ese momento eran suficientes para descartar esa línea, por lo que el canal no fue vaciado. De manera paralela, la búsqueda se amplió a otros puntos cercanos. Se revisaron viviendas, patios, terrenos baldíos y áreas despobladas. Los operativos se extendieron tanto en zonas urbanas como en áreas abiertas, con el objetivo de descartar cualquier posible ubicación donde pudiera encontrarse la menor. A pesar del esfuerzo desplegado, no se localizaron indicios que permitieran avanzar de forma concreta. No se encontraron objetos personales ni señales claras que ayudaran a reconstruir el recorrido de Itzel después de haber sido vista por última vez. Con el paso de las horas, la investigación comenzó a depender cada vez más de testimonios y datos indirectos ante la ausencia de pruebas físicas. Durante los días posteriores a la desaparición, comenzaron a circular distintos elementos que fueron analizados como posibles pistas. Entre ellos, la madre de Itzel informó que tuvo acceso a grabaciones de cámaras de seguridad en las que logró identificar a su hija jugando con otras niñas poco antes de la 1 de la tarde. También circuló un video difundido por un medio local en el que se observaba a varias niñas jugando en la vía pública. En las imágenes aparecía una menor cuya vestimenta parecía no coincidir con la descripción que habían dado tanto la madre como los vecinos. Mientras algunos señalaron que Itzel llevaba pantalón o short de mezclilla, en el video se apreciaba a una niña con lo que parecía ser un vestido o falda, lo que generó dudas sobre si realmente se trataba de ella. A estas inconsistencias se sumaron cuestionamientos sobre el lugar donde fue grabado el video. Algunas personas señalaron que la calle donde vivía Itzel era de terracería, mientras que en las imágenes se observaba una calle pavimentada. Otros mencionaron que podía tratarse de una zona cercana donde residían familiares. Pese a estas versiones, no hubo un pronunciamiento oficial que confirmara o descartara la autenticidad de las imágenes como una pista válida. Otro material que generó confusión fue un video captado en Hermosillo, Sonora, en el que se veía a una niña con un notable parecido físico a Itzel, caminando junto a un hombre. Esta grabación fue revisada por las autoridades,
quienes posteriormente informaron que la menor no era Itzel y que el hombre que aparecía en las imágenes no tenía relación con su desaparición. Estos reportes, aunque fueron difundidos y analizados durante la búsqueda, no condujeron a resultados concretos. Lejos de aclarar el panorama, varios de ellos generaron expectativas que posteriormente fueron descartadas, obligando a las autoridades y a la familia a regresar a los puntos iniciales de investigación, sin contar aún con una pista firme que indicara el paradero de la niña. Mientras la búsqueda continuaba sin resultados concretos, la familia de Itzel comenzó a recibir llamadas telefónicas de personas desconocidas. En estos contactos, los interlocutores afirmaban tener información sobre el paradero de la niña o aseguraban que se encontraba secuestrada. Sin embargo, todas las llamadas tenían un elemento en común: la exigencia de dinero a cambio de supuestos datos o de la devolución de la menor. Las cantidades solicitadas eran elevadas y estaban fuera del alcance económico de la familia. Ninguna de estas comunicaciones aportó información verificable ni condujo a una pista real. Con el paso del tiempo, quedó claro que se trataba de intentos de extorsión que se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad y desesperación que atravesaban los padres. Ante la falta de avances, un donante anónimo ofreció una recompensa de $1,500 para cualquier persona que pudiera aportar información útil que condujera a la localización de Itzel. Este ofrecimiento fue difundido con la esperanza de incentivar la colaboración ciudadana y obtener algún dato que permitiera avanzar en la investigación. Pese a ello, no se recibió información concreta que pudiera ser confirmada por las autoridades. Las llamadas y mensajes continuaron generando expectativas momentáneas, pero ninguna de ellas se tradujo en un avance real. La investigación seguía sin una línea clara, y el paso de los días comenzaba a reducir las posibilidades de un desenlace favorable. Con el paso de los días, las labores de búsqueda continuaron sin que se obtuvieran avances significativos. Las autoridades mantuvieron los operativos en distintos puntos de San Luis Río Colorado, ampliando los recorridos hacia zonas desérticas, canales, terrenos baldíos y áreas poco transitadas. Cada nuevo día implicaba revisar espacios ya explorados y sumar otros considerados de interés, conforme surgían reportes aislados. Se emplearon perros adiestrados para rastrear posibles indicios del recorrido de la menor. Estos operativos se realizaron tanto en áreas urbanas como en espacios abiertos, incluyendo zonas cercanas al canal y sectores periféricos de la ciudad. A pesar del despliegue, no se localizaron rastros claros que permitieran reconstruir con precisión qué había ocurrido tras la desaparición. Los vecinos continuaron colaborando de manera activa, participando en brigadas y compartiendo cualquier información que pudiera resultar útil. Sin embargo, los datos seguían siendo fragmentarios y en muchos casos contradictorios. No aparecieron pertenencias de la niña ni señales físicas que indicaran un punto específico al cual dirigir los esfuerzos. Conforme transcurrieron 7 días desde la desaparición, la incertidumbre se volvió constante para la familia y la comunidad. La ausencia de resultados comenzó a generar un escenario cada vez más complejo en el que las hipótesis iniciales perdían fuerza y las posibilidades de encontrar a Itzel con vida se reducían. No fue sino hasta el jueves 30 de mayo de 2019, 7 días después de la desaparición de Itzel, que se produjo un hallazgo. Durante la tarde, fue localizado el cuerpo de una menor en un predio situado a aproximadamente 50 metros del canal, donde la niña había sido vista por última vez. El lugar se encontraba dentro de un área que ya había sido revisada previamente durante los operativos de búsqueda. El cuerpo se encontraba semienterrado, lo que llamó de inmediato la atención de las autoridades y de los vecinos, debido a que esa zona había sido inspeccionada en días anteriores, incluso con apoyo de perros de búsqueda. La cercanía con el canal reforzó la importancia que ese punto había tenido desde el inicio, aunque hasta ese momento no se había detectado nada fuera de lo común. Tras el hallazgo, se confirmó que se trataba de Itzel. La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad, que durante una semana había participado activamente en su búsqueda.
El hecho de que el cuerpo apareciera en un sitio previamente rastreado generó cuestionamientos inmediatos. Surgieron dudas sobre si había permanecido oculto en el lugar desde el inicio, o si fue colocado ahí posteriormente, aprovechando el conocimiento de las zonas ya revisadas. Esta posibilidad se convirtió en un elemento relevante dentro de la investigación, ya que sugería la intervención de alguien familiarizado con el desarrollo de la búsqueda. Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado para la realización de los estudios forenses, mientras las autoridades concentraban sus esfuerzos en reconstruir lo ocurrido durante los días posteriores a su desaparición y en identificar a los responsables. El resultado determinó que Itzel falleció por asfixia por sofocación. Durante el examen también se encontraron restos de arena en el conducto nasal, un dato que fue considerado relevante para reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el crimen. Asimismo, se confirmó que había sido víctima de abuso sexual antes de perder la vida. Los peritajes indicaron que la muerte ocurrió el mismo día de su desaparición, descartando la posibilidad de que hubiera permanecido con vida durante los días posteriores. Este hallazgo permitió acotar que el crimen se cometió pocas horas después de que se le perdió de vista. Un día después del hallazgo del cuerpo de Itzel, las autoridades realizaron la única detención vinculada directamente con el caso. Se trataba de un hombre identificado como Aaron Guadalupe, de 29 años, quien trabajaba como guardia de seguridad privado y contaba con antecedentes penales relacionados con delitos previos, entre ellos posesión de droga y robo con violencia. De acuerdo con la información recabada, el hombre realizó una confesión en la que admitió haber sido responsable de quitarle la vida a Itzel. Según su declaración, había observado a Itzel durante varios días y había comenzado a establecer una relación de aparente confianza con ella. Incluso señaló que le había asignado un apodo, lo que evidenciaba que el contacto entre ambos no había sido circunstancial. El detenido afirmó que aprovechó el momento en que la niña se encontraba sola para llevársela, abusar sexualmente de ella y posteriormente quitarle la vida. Esta confesión fue realizada sin que, según se informó, existiera un interrogatorio prolongado previo, lo que llamó la atención por la rapidez con la que el hombre reconoció su responsabilidad. También se confirmó que Aaron Guadalupe había participado de manera activa en las búsquedas realizadas tras la desaparición de Itzel. Desde los primeros días, el hombre se integró a los recorridos organizados por vecinos y autoridades, colaborando en distintas zonas donde se concentraban los esfuerzos por localizarla. Su presencia en los operativos no había generado sospechas iniciales. Por el contrario, era visto como un vecino más que se sumaba a las labores comunitarias. Mostraba interés constante en el avance de la búsqueda y se mantenía atento a la información que circulaba sobre los lugares ya revisados y las áreas que seguían pendientes de inspección. El hecho de que hubiera formado parte de los grupos de búsqueda planteó la posibilidad de que contara con conocimiento detallado sobre los sitios que ya habían sido revisados, así como de los momentos en que se realizaban los recorridos. Esta circunstancia cobró especial relevancia debido a que el cuerpo de Itzel fue localizado en un área que ya había sido inspeccionada con anterioridad. La coincidencia reforzó la hipótesis de que el responsable pudo haber aprovechado esa información para ocultar o trasladar el cuerpo sin levantar sospechas, aunque no se logró establecer con certeza el momento exacto en que esto ocurrió. Con toda esta información, Aaron Guadalupe fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes y se le imputaron varios delitos relacionados con la muerte de Itzel. Entre los cargos que enfrentaba se encontraban abuso sexual, feminicidio e inhumación de cadáveres, todos ellos considerados de alta gravedad dentro del marco legal. Debido a la naturaleza de los delitos y a los antecedentes penales del detenido, se estimó que la posible condena podría alcanzar hasta 102 años de prisión. Esta proyección se basaba tanto en la acumulación de los cargos como en el historial delictivo previo que ya constaba en su expediente. Mientras se definía su situación jurídica, Aaron Guadalupe fue ingresado en un centro de detención local bajo prisión preventiva. Por razones de seguridad, fue ubicado en un área de aislamiento
separada del resto de la población penitenciaria. Esta medida se tomó ante el riesgo que corría su integridad física, dado el tipo de crimen por el que era señalado. Durante ese periodo, el proceso legal avanzaba conforme a los plazos establecidos, a la espera de que se llevaran a cabo las siguientes etapas judiciales. Sin embargo, el curso del caso se vería interrumpido de manera inesperada pocos días después, cuando ocurrió un hecho que cambió nuevamente el rumbo de la investigación. El 4 de junio de 2019, cuando el proceso judicial aún se encontraba en una etapa inicial, Aaron Guadalupe fue encontrado sin vida dentro del centro de detención, donde permanecía bajo prisión preventiva. El hallazgo ocurrió durante una revisión rutinaria realizada por el personal de custodia. De acuerdo con la información disponible, el hombre fue localizado en el baño de su celda, colgado con un trozo de cobija. Las autoridades señalaron que había aprovechado un lapso aproximado de 15 minutos en el que no se encontraba bajo vigilancia directa para quitarse la vida. Tras el hallazgo, se iniciaron los protocolos correspondientes para este tipo de hechos. La versión oficial indicó que no hubo participación de terceros. El fallecimiento de Aaron Guadalupe impidió que el proceso judicial avanzara hacia etapas posteriores, como un juicio en el que se evaluaran pruebas, testimonios y responsabilidades de manera formal. Las circunstancias de su muerte generaron cuestionamientos entre algunos sectores, principalmente por el corto tiempo que había pasado desde su ingreso al centro penitenciario y por el hecho de que se encontrara bajo custodia. Sin embargo, más allá de las dudas que surgieron, la muerte del detenido cerró de forma abrupta la posibilidad de obtener más información directamente de él sobre los hechos, incluyendo detalles sobre el tiempo transcurrido entre la desaparición de Itzel y el hallazgo de su cuerpo. La ausencia de un proceso judicial completo dejó varios puntos sin respuesta. No se logró determinar con precisión qué ocurrió con el cuerpo de Itzel durante los días posteriores a su desaparición, ni establecer de manera definitiva en qué momento fue colocado en el lugar donde finalmente fue encontrado. Tampoco fue posible profundizar en otros posibles vínculos o responsabilidades, ya que la investigación se centró únicamente en el detenido. El cierre del caso significó que no se presentarían cargos adicionales ni se continuarían las indagatorias. La carpeta de investigación quedó archivada al no existir más personas formalmente señaladas ni líneas abiertas que pudieran avanzar sin la declaración del principal implicado. Para la familia de Itzel, esto implicó el fin del proceso legal sin una sentencia judicial. La falta de un juicio y de una condena dejó una sensación de resolución incompleta, al no haberse agotado todas las instancias que normalmente permiten esclarecer un caso de esta naturaleza. Con el expediente cerrado, el caso pasó a formar parte de aquellos en los que la verdad judicial quedó limitada por las circunstancias, sin que se lograra reconstruir por completo lo ocurrido, ni ofrecer una respuesta definitiva desde el sistema de justicia. Este caso evidenció tanto la respuesta comunitaria ante una emergencia, como las dificultades que enfrentan las investigaciones cuando los procesos se interrumpen de manera abrupta. Sin una sentencia y con preguntas pendientes, el caso quedó registrado como uno más en los que el sistema de justicia no logró ofrecer una respuesta definitiva. Y bueno, queridos oyentes, hasta aquí el caso de hoy. Gracias por acompañarnos a lo largo de este recorrido informativo y por tomarse el tiempo de conocer los hechos con atención y respeto. Si este contenido les resulta de interés, los invitamos a suscribirse y a seguir el canal para más análisis y relatos construidos desde un enfoque riguroso y cronológico. Nos vemos en el próximo video.